Febrero. ¿Qué pasa en febrero? Primer parche de balance, enfocado únicamente en el balance. Recuerden que esto último que tuvimos hace una semana fue un hotfix y solamente eso. Este es un parche de emergencia para que no sepa qué coño es un hotfix, para arreglar ciertas cosas que se salen de control o ajustar brevemente, no sustancialmente, un poquitico el ladder. Eso, básicamente, ok. La semana que viene, en teoría, comienzan las revelaciones de cartas, que creo. La semana antes del seasonal. Faltan creo que 2 semanas todavía para eso. Pero bueno, la semana antes del seasonal deberían empezar ya a comenzar las revelaciones de carta y toda la chingadera. 3 nuevos campeones, cuáles son no sabemos. Ya muchos especulado, Casadín, el Rey Poro, mucha mierda, quién sabe. Sea como fuese, ya hemos hablado de las rotaciones. Ya saben que en febrero, en teoría, en algún momento de enero debería haber un snapshot. Eso comentaron, me acuerdo que eso lo dijo Dave. No recuerdo exactamente en qué momento lo soltó, pero sé que lo dijo porque lo mencioné en varios videos. No sé si fue en la charla hasta que dieron por Discord en diciembre, en noviembre, pero bueno. A lo que voy, este mes deberíamos tener un adelanto de lo que va a ser las rotaciones y toda la chingadera, pero lo pesado como tal cae en febrero, ¿ok? En febrero deberíamos tener el primer roadmap del año y con ello, pues, ver qué coño va a pasar con el Lore 2.0, ¿no? Que así me gusta llamarlo. Y nada, el día de hoy, y porque me lo pasó Niroku por allí por el Discord, porque bueno, estuve todo el día sin fucking luz, literalmente me llegó hace una hora, me bañé, cepillé los dientes, almorcé, me vine para acá y me senté. Steve Rubin participó en el podcast de los chicos del Máster en Runeterra. Para que no sepa quién coño son los chicos del Máster en Runeterra, Majin Bay y Jason Florent. Ambos han clasificado al seasonal. Majin Bay participó en el mundial del año del 2022. Majin Bay fue quien sacó a... No, J sacó a Majin Bay, creo. Mi memoria capaz me falla. Sí, J sacó a Majin Bay. Y J perdió contra Gran Parroye, creo, si no me equivoco, sea como fuese, para que entiendan la magnitud de jugadores que son, y son los creadores de la página masterruneterra.com, página que es como es como la wiki del Lorcito. Bueno, la wiki no es como la página de artículos, noticias y más importante, entre comillas, la que más ha durado, ni siquiera la que más ha durado, pero es la que más consistencia tiene. Y nada, pues los chicos hacen un podcast y toda la paja. Y Steve Rubin participó en la última edición de su podcast, en donde al parecer están hablando de... Bueno, Steve Rubin se les va un poquito la lengua y habla sobre ciertas cosas de las cuales podremos esperar para este febrero. Entonces quiero verlo aquí con ustedes, vamos a verlo. Y nada, pues se los traduzco allí lo que podamos y vemos qué onda, vemos qué se le puede sacar a esto. ¿Está bien? ¿Les parece bien? También leí por allí, lo leí ayer, por si alguno no lo vio. Los chicos del LOL sacaron ¿cómo se llama? Hicieron un videíto, ¿no? Un mini blog en donde hablaron sobre el tema de la cinemática y confirmaron por Reddit de que la cinemática del 2023 sí va a ser sobre Aatrox. Me cago en su puta madre, sí va a ser sobre Aatrox. O sea, estaba planeado que tuviese una aparición y la cancelaron. O sea, no va a haber cinemática para el 2023. La siguiente llegará en el 2024. Entonces, para que sepan. Eso es una noticia LOL, pero bueno, a todos nos conviene ese rollo. Gracias, gente, de verdad. Nada, este es el tweet que pusieron sobre el podcast. Por acá lo tengo. Vamos a verlo, a ver qué tal. Yo sí amo a Steve Rubin. Steve Rubin me cae muy bien. Ese man me cae muy bien. Yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero yo a ese tipo me cae demasiado bien. Coño, ojalá la vida me premie con el poder conocerlo algún día. Va a decirle, coño, bro, gracias. ¿Por qué, Sley? Gracias, más nada. Gracias, el tipo confundido. ¿Qué habla este loco? Welcome back to the Mastering Runeterra podcast with Jay and Beck. No me jodas, pero mira esa intro toda épica, loco. If you're looking for the best decks to play right now, be sure to check us out on Twitter at Master Runeterra or in our Discord. And if you want to take the next step in leveling up your game, puedo poner subtítulos, pero es que se vende el culo. Pero vamos a intentar ya va. ¿Cómo es que esta mierda? Configuración, subtítulos, traducción automática al español. Es que siempre los traducen mal, pero bueno. We do weekly learning calls and one-on-one coaching. Now strap in and grab yourself some Poro snacks.
because we are about to start mastering Bueno, esta es la parte 1, ¿ok? Welcome back to Son the dos partes. Runeterra podcast with Jay, Bay, and special guest Steve Rubin on loan from Riot Games, here to talk to us about Jason y Majin Bay. everything competitive, but a lot of things Y el competitive. del medio, pues, Papito God, Steve Jump Rubin. into that, though, we have to thank all of our subscribers and all of our patrons. Thank you guys so much. Para dar un poquito más de contexto, porque sé que hay gente que, bueno, es reciente, qué sé yo, se ha perdido un poco en el tiempo y espacio, que es normal. Steve Rubin, pues, creador famoso de Aphelios, de Six, de Axian, participó en el diseño de Viego. O sea, muchos de los campeones más emblemáticos del juego se deben a este señor, o por lo menos ha sido líder del equipo que los hizo realidad. Y lo importante acá es que Steve Rubin dejó la parte de diseño a mediados del año pasado para centrarse únicamente en el competitivo del juego. O sea, todo lo que son torneos, con competitivo también hablamos del ladder, y nada, pues desde entonces él ha comentado que se vienen muchos cambios de cara al 2023. De allí que es tan importante que, nada, lo que este man tenga que decir. For your support, let's just do all this stuff like this, like bring you podcasts with members of Riot. Steve, welcome back to the podcast. Hello, thanks for having me back. It's been a while. Yeah, right. Do you guys remember how long it's been? It's been about a year, I want to say. I think it's been. Y señor Wind Light, sí. Yeah, my hair was longer. That's right. That's all I remember. That's how I tell time during COVID was how long my hair was, and now Aunque se ve mejor con el cabello corto. No sé si alguno lo recuerda con el cabello largo, pero se ve mejor así. that it's gone. I'm like, Está más I guapo. don't know when that You happened. just look Más at joven. pictures like that was May, I'm pretty sure, lengthwise. That was this long ago. Yeah. For anyone who maybe doesn't know who you are, do you want to give a quick introduction to yourself? I could do it, but I don't want to do it not justice. And also, I'm curious, because I know your role has changed in this last year. I'm curious, Yeah. where it's at and stuff now. Sí, un choco mil. Yeah, so I am a game designer on Legends of Runeterra. I guess I forgot my name. Maybe it's early. I'm Steve Rubin, and a lot of people know me as Ambos Rubin jugadores, too. los tres son jugadores And I'm a game competitivos designer de on Magic en su Legends of momento. Runeterra. So game designers Steve ha on ganado Legends of torneos, hasta Runeterra decir basta. primarily are working on cards. So I do work on expansions. Trabajaba en as well expansiones as antes. balance patches. So Parches de balance. anything from fixing bugs on your cards to designing new champions and creating new archetypes and mechanics and coding them all into the game. That's kind of what game designers do on Legends of Runeterra, the card designers. I do work on that, but I also am now sort of Connor. the lead on tournaments. So in addition to the normal card stuff, I am sort of responsible for outlining a new system for competitive play. And that's been something that I sort of started working on in the second half of last year. It used to be Riot Cotton Candy, and he did a great job with all the seasonal tournaments and making worlds happen from nothing. So definitely props to him. And yeah, I'm kind of moving over, and I'd love today to talk a little bit about some of the transitions we're doing this year. So yeah, it's been a long time coming, and Poco se habla, por ejemplo, de que hay que recordarlo para ubicarnos en el tiempo, pero Lorcito en su primer año ya había traído consigo los guantes, los seasonals, ¿te acuerdas? Los torneos de temporada, que es básicamente una liga, pero una serie de torneos por lo menos ya oficiales y con buen price pool, cosa que a otros juegos les tomó un poco más tiempo, ¿no? Llegar a ese nivel o a esa seguridad de empezar a hacer su propia liga, lo que sea. Que esto no son ligas, pero por allá vamos, pues de que Lord se le puede criticar muchas vainas. Por ejemplo, a mí el sistema de ranked sí me parece una reverenda verga. De cómo se farmean puntos, de cómo la gente campea, los que están arriba a comienzo de temporada. Hay mucha mierda que tienen que cambiar. Por eso es que le tengo ganas a lo que este man tenga que decir. Pero bueno, que el Lorcito desde el comienzo empezó bastante bien. And I think that some of this stuff it's really exciting for me because a lot of this stuff we work way ahead of time and seeing players leave all this feedback and it's like, oh, how are we going to address it? So yeah, that's what I've been working on now, and hopefully I can share some with that today. Yeah, excellent. Yeah, I mean, we've been trying to have a competitive conversation for a really long time. It's kind of our bread and butter. ¿Cómo está Frank? Now, would you Alejandro? say you have competitive card game experience? Do you think? Yeah, I think so. I've been rank 1 on the ladder a few times in lore, but yeah, no, I think I used to be a professional Magic the Gathering player. Traveled the world. Pro I de hit, Magic. Platinum, which is the sort of the highest pro level in Magic for 3 years in a row, and I went to the World Championships twice.
So it was Dos veces participó en el campeonato mundial. Time was super exciting for me, and as a player and now a dev, I love to sort of take that. Estos dos no lo dicen, y creo que Majin Bay no tanto, pero Jason quiere y se volvería loco por trabajar en Río. Yo estoy seguro de eso porque él lo ha dicho, quizás no lo ha dicho tan abiertamente, o sea, tan directamente, pero ha expresado abiertamente que él quisiera colaborar con Río. Si saben, él cada rato lo dice por Twitter. Si necesitan ayuda con torneos, avísenme. Porque se nota que, bueno, desconozco el trasfondo, ¿no? Pero de que tienen contactos y mueven money, lo hacen. Pues estos manes han hecho serie de torneos de $1,000 cada tantos meses, que yo no sé dónde sale, porque yo dudo mucho que sea del todo rentable, pero les funciona, ¿no? Y de paso tienen su propia página web, entonces de allí estoy seguro que ciclan un poquito el billete. Take what I learned there and kind of put a lens through, like, what kind of competitive system would I be interested in? Since that was sort of how I ended up in this role in the card game industry, is from my roots in Magic. So it's always good to sort of, use that past experience, but at the same time, there's a lot of unique things to lore that we need to consider, and that's been really one of the most difficult things is what is necessarily the best for the upper echelon type players that I call them, and the system that we're actually moving towards is sort of both trying to attack two problems. One is like, how do we better serve our upper echelon players, like Jason, players like Majin, players like Alan, people who are really into the competitive system, but at the same time, how do we actually get more players? And I'm calling this kind of like going wide. We're like, how do we get more players involved in tournaments? And those... ¿Cómo complacemos a los pro de la escena, como estos manes, y al mismo tiempo cómo mantenemos contentos y atraemos a más jugadores nuevos al ambiente competitivo? Two things are often sort of like at odds with each other, but hopefully we can attack those this year. Yeah, and just to clarify for people, because I know sometimes there's some confusion around what we're talking about when we're talking about tournaments or organized play. Can you kind of list it from like maybe sort of like the bottom to the top of the things? Because you're not just in tournaments, right? You're also doing like gauntlets, for instance. Correct me if I'm wrong. So yeah, can you like give the... Porque de nuevo, para recordar, en diciembre preguntaron por Reddit abiertamente qué pensaba la comunidad sobre los torneos de temporada, sobre los guanteletes, qué cambio quieren que se vean. O sea que yo estoy seguro que se vienen más torneos con mayor frecuencia, por lo menos oficiales. Y eso, coño, está God. Cualquier cosa que me permita a mí crear más contenido y jugar más, bienvenido sea. Sort of competitive also is another word that gets thrown around that we use, but is a little confusing at times. So you want to maybe break that down a little bit for our listeners? Yeah, so I think where it starts is at the base level, where like anybody can go into the game and play the ranked ladder. That is sort of like the baseline for PvP in Legends of Runeterra. But that definitely doesn't always necessarily lead to sort of sorry, I kind of caught myself there. But the ladder is sort of like the baseline. Es que no puede decir mucho. Lead to sort of sorry, I kind of caught myself there. But the ladder is sort of like the baseline play, but then organized play, or competitive, as some people call it, is really that next step of like, hey, what if I want to take Legends of Runeterra, or any game for that matter, a bit more seriously than just like playing on the ladder. And for that means usually for card games is tournaments. Sí, yo iba a linkear. Ya le iba a hacer 5 videos a ese fragmento que soltaba. How do I prove myself as a player? How do I go in there and earn rewards? Like what's the difference between a game that I just kind of play for fun on the ladder and one that I play competitively? Like, what are my sort of like big long-term motives for playing the game? And that's sort of what I work on with tournaments. And you're totally right, Jason, that it's not really just tournaments. It's almost like at Riot we would call it like metagame systems. Like, what are the things metagame that system motivate players to play todo lo que te motiva a jugar, just the game itself? Because a lot of the times, and for lore for many years, that's kind of what carried us, was the core gameplay. But now, baseline, talking about gauntlets and tournaments, we want to find out ways to, both give players, let players experience variety. Like, I think a lot of players have been playing like the standard war
rank ladder for a long time. And the other one is almost like a competitive feel. Like right now we have the seasonal tournaments, but those only happen, every 2 or 3 months, right? And I think having more bite-sized ways to have that competitive feeling and to have the sort of like, oh, I'm playing for something more than just the number of my ladder rank is going to be really important to get players keep playing. So I think organized play, and this is like a really complicated answer to Jason's question, is really just claro, porque a medida que agregan más torneos se van generando más capas internas a nivel competitivo sobre cuál es la prioridad, ¿no? O sea, entiendo yo que ellos quieren también, por lo que está diciendo, quieren como simplificar todo al mismo tiempo. No sé si hacer una especie de liga interna, que seguramente el tema va por allí, ¿no? Que todo esté conectado, ¿no? Jugar torneos, qué sé yo, unos torneos semanales que se hagan, tengan chance de clasificar al seasonal por otro lado y el seasonal a la Worlds y así sucesivamente, pero de todas maneras mucho más simplificada, porque actualmente para clasificar a cosas como la Worlds tienes dos formas, ¿no? Con los puntos de los seasonals, tienes también los puntos del ladder. Mucha gente pues no comparte del todo eso, porque ladder es un formato distinto al que se juega en el seasonal, pero al mismo tiempo ambos jugadores se consiguen después en la Worlds y es como medio contradictorio, pero anything that gets players like playing the game, which sounds silly because it's like, oh, it's a game, like you play for fun, but I think all of us know like strategy games are really about that idea. At least for me, I'm kind of personally I never said that I was like addicted to Magic, but I was addicted to getting better at Magic. Like the idea that I am like progressing just by becoming smarter was always something that was super exciting. But if you don't have ways to test your skill against other players, really, you don't get that feeling of like, oh yeah, I'm getting better. So that's kind of where we're at. Exactly. Yeah, maybe, and this is probably a good segue. But yeah, for me, it's, you really kind of hit the nail on the head here, because since Worlds, I haven't really played a lot of Runeterra. I love the game. I absolutely love it. I'd be happy to play it all day, every day if I, was so incentivized to, kind of thing. And yeah, it's just, I like to play because I like to, like you say, challenge myself. And so I want to play against the other best players, and I want them to be on their best game, and then I want to beat them on that day. And feel like I accomplished that thing. I put the work in, and I was the best. And that's why I love playing. And yeah, when you don't have that system, for players like myself at least to like come together and actually make it matter and know that someone's trying on the other end and make it feel like you earned it. The ladder's not quite cutting it. So this is probably a good, like I was saying, a good segue though for what don't you tell. Sí, el formato, o sea, lo que dice Steve, ¿no? De que él siempre se ha sentido como un jugador que no tanto adicto al juego per se como lo era en su momento Magic, sino al hecho de sentir que mejoraba, ¿no? Y solo mejoras si te enfrentas a otros jugadores. Y lo que menciona Jason actualmente, que es cierto, o al menos yo lo comparto, el ladder a pesar de o sea, el ladder, a pesar de lo importante que es para clasificar a los... para... A la verga. Sí, Dylan Stan, gracias, mi rey, bienvenido al tier 2, se aprecia mucho. De verdad, está acá. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue la idea. Nada, que la era actualmente no ayuda, pues. Por eso actual no sirve. Llegar a Master, ya se los he dicho. Por eso es que a veces me dicen, oye, Sley, porque dice que llegar a Master es fácil. Coño, pues llegar a Master te toma 1 o 2 días y después no hay nada que te motive a seguir en esa mierda, pues. Entonces, hay algo allí que tienen que reworkear para que el jugador un poquito más casual como yo se mantenga, ¿no? Y que eventualmente hasta de repente me incita a jugar más cosas, ¿no? A niveles más competitivos. Tied to it. The game is extremely accessible. There's not like a very big paywall or anything. You don't have to buy boosters, and so I gotta imagine those things probably factor in quite a bit when you're trying to figure out how to make a system work, with the prizes and everything. So yeah, what do you take it away for a little bit? Tell us a little bit about what you're here to sort of lay on us with, what we can be expecting. Yeah, so in 2023, it's going to be definitely a year of like experimentation and transition in terms of 2023, año de experimentación y transición. Do competitively.
A nivel competitivo. We do still have the World Ender Seasonal, and I'm happy to announce that part of this year is actually going to be simplifying the paths to Worlds. Simplificar el camino para llegar a la Worlds. Ranked points and top 4s. We're just going to have los puntos del ladder, el top 4 de los seasonals. Points, and we're just going to have direct invites. And in the World Ender Seasonal, the winners from each shard will qualify directly. ¿Cómo la buena? We're just going to have points, and we're just going to have direct invites. And in the World Ender Seasonal, the winners from each shard will qualify directly into the World Final. So yeah, it's going to be kind of really spicy. O sea, los ganadores de cada seasonal ya tienen un... Bueno, pero eso ya era así, ¿no? Tienen un pase... Ah, pero un pase a la final. Ah, ya tienen un pase a la final. Ok. Ah, o sea que no tienen que jugar el clasificatorio que sí jugaban antes. Ah, entiendo. O sea, actualmente todos los que ganan, los que el top 4 de cada seasonal tiene un pase al clasificatorio. Que ya nosotros lo vimos, ¿no? El clasificatorio, por ejemplo, lo jugó Celo, pero Celo no llegó, lo jugó Celo, Jotamondá, pero no llegaron a la final. La final es el top 8, al cual sí llegó Mati, por ejemplo. Ya es el primer cambio que mencionan, ¿no? Ya cada ganador tiene un pase seguro al top 8. Spicy tournament because that's a lot on the line right away. O eso creo, ¿no? Según lo que entendí. Porque ellos a la final le dicen top 8. O sea, al top 8 le dicen final. So basically what we're going to start to do is we're just going to transition into a new tournament system. Un nuevo sistema de torneos. That we're doing to change are going to be things that we heard from players, like wanting to just be able to have more opportunities to play competitive. So to start off, you're saying there's going to be a bit of a beta. Is that why it's not going to be a 2-day event starting off? So yeah, let's go ahead and talk about that. So what we're doing is we are launching the beta season directly after. Habrá una temporada beta. The World Ender Seasonal Tournament. So the World Ender Seasonal Tournament. Ya. ¿Cómo? After what we're doing is we are launching the beta season directly after the World Ender Seasonal. El torneo temporal de World Ender es el 28. O sea que en febrero vamos a tener la temporada beta a la que se refiere él, ¿no? Me imagino que es para probar el sistema y todo el rollo. So the World Ender Seasonal Tournament got kind of... We moved it up because we think that the best choice here is to sort of get did the hot fix, have sort of a patch for the 6E World Ender Tournament. That, of course, again, just to reiterate, it's going to have direct qualifications to the World Final, not Worlds, not World Qualifiers, but the World Final. Ok, aquí clarifica lo que les mencioné. Ganar el torneo de temporada te asegura un pase a la final del mundial, no a la clasificatorio, sino a la final del mundial. O sea que tiene mucho más peso ganar un seasonal, demasiado. About that on another podcast, what that might look like. So definitely get ready for that. And then we're going to transition into a beta season. Yo sé que para muchos de ustedes capaz todo esto es medio al pedo, porque yo estoy seguro que, bueno, yo solo quiero carticas nuevas y toda la paja. Pero entiendan que una parte fundamental para que el juego sea rentable en cierta medida es que también te han complacido a los prositos que están arriba, porque ese tipo de jugadores también son los creadores de contenido como ellos dos, y ellos son también los que promueven que más jugadores se mantengan atentos sobre lo que está pasando en lore, ¿de acuerdo? Y que tarde o temprano pues todos vayamos girando la ruedita de quiero jugar lore y quiero tener más motivos para jugar lore, que es lo que mencionaba Steve al principio. Entonces entiendo que directamente en uno de ustedes esto no me interesa tanto, pero a largo plazo créeme que a todos nos afecta directa o indirectamente, ¿ok? So starting in February, there's going to be daily rumbles and Runeterra opens. En febrero habrá. And what that'll do is there'll be a completely new reward track. Definitely check that out. O sea, en febrero, pero no entiendo eso. ¿Habrá que torneos diarios? ¿Cómo es ese juego? Really important. No tipo de recompensas. Here is like getting y'all feedback. Like it's a beta. Ok, claro, me imagino que
para después del torneo de temporada, esa semanita, soltarán información oficial ya por las redes y toda la chingadera. Y de paso, pues, nada, veremos en detalle qué coño es esto, ¿no? Porque entonces si va a pasar así, es la temporada beta. Va a haber una temporada beta, ok. Que básicamente va a estar enfocada en recibir feedback de los jugadores. Hey, are the timing windows right? Like, is this too many games? How does the reward track feel? And also, Ruben, you want to tell Vergas, todo lo cambia todo. that they can sort of start giving feedback to the team. Ya, ¿qué preguntaste? So, Ruben, you want to tell people maybe the best ways that they can sort of start giving que cuál es la mejor manera en la que podamos comunicarles nuestras opiniones. It's actually a good question. I mean, I think we, not to sound creepy, but I feel like we're always listening, you know, like on socials, on Reddit, in our official Discord is another place. We always have our eye Discord, out. Reddit. But yeah, I think if you wanna reach out, I don't know, maybe we can set something up where we get some more direct feedback like we did at the end of last year. But in terms of yet, I would just say try to jump into the beta season and see what formats you like, what you don't like, how the progression feels, everything like that. How do the point systems feel? That will all be really helpful for us when we eventually roll out the full system. If you have any original thoughts, like obviously people, I might not always respond, but you can hit me up on Twitter at RubenZoo. You know, more or less, it'll get seen. It might not always get responded to, but I'll definitely check that out. Okay, great. I as a last kind of comment, I myself being obviously a more competitively focused player, I think most people listening are probably as well. So we tend to focus on the bigger tournaments. I think the daily gauntlets, having more casual players, giving them a reason to log in and play every day and stuff, like they, you know, to fill that reward track, it's like, oh, you know, it's this gauntlet today, like I'm gonna see what's up with that. I think that's actually going to be a really big deal. I think that would be really good for the player base that maybe they log in once a week, they try stuff. I think it'll be de cómo los guanteletes for a lot of people. Yeah, totally. Han promovido mucho que los jugadores se mantengan allí pegados. Porque recuerden que ahorita sacaba el guantelete, o sea, ahorita los guanteletes por que nos obligan a utilizar cartas de temporadas pasadas, y eso de set pasados, y eso te van a morir y deberían ser ya estándar, ¿no? Formato estándar. Entonces, hay que ver cuáles van a ser las recompensas a partir de ahora, porque tiene que haber una recompensa, ¿no? Por participar en los guanteletes diarios y toda esa paja. Entonces, vamos a ver. Yeah, that's cool. Eso me intriga, por ejemplo, eso me intriga. Sorry, I'm gonna cut you off. You wanna? No, I mean, I'm excited about it too. We did some experiments with the Xbox Pass last year, like trying to do Time Winder gauntlets and stuff like that, just to see. I think that, you know, those were kind of exciting because they were fresh, but weren't necessarily all the way there because there was no system behind them outside of the current system of getting Prime Glories, which, you know... Like, no lo había pensado, pero lo acaba de mencionar él. En parte también los guanteletes llegaron por el acuerdo que tuvo Xbox con Riot sobre el Game Pass. Para el que no lo sepa, si tienen el Game Pass y asocian su cuenta de Lorcito, tienen automáticamente todas las cartas del set de fundamentos gratuitas dentro del lore, solo con el Game Pass. Y mira, él mismo lo está diciendo de que en parte nacieron por eso, para ver si atraen a jugadores nuevos, los obligaban a jugar el guantelete con cartas del set de fundamentos, y si de paso tenían el Game Pass, pues tenían allí la ventaja, ¿no? de jugar con todas esas cartas, de utilizarlas. I think we talked about before. I think that it's a really good system for the players that utilize it and play in the last no lo había pensado. But I feel like that's a small amount of players. So hopefully it with the new rewards and everything, it opens it up. Yeah, great. I'm sure, you know, everyone's gonna have a lot of questions about how this stuff works. And I don't know how much you're able to commit to, but are you able to give a timeline of when, you know, the announcement will come out and ¿Cuándo saldrán los available to players? ¿Cuándo darán más detalles? Yeah, so our next patch is on February 1st. 1 de febrero el siguiente parche. And that will be que es de balance. A balance patch. Exacto. So you'll see changes that we're working on now, and with that, we will also probably have comms around the beta season of tournament seasons. It's a lot of seasons, but yeah. So temporada beta, temporada de torneos.
sea, que va a ser una temporada bastante interesante, porque van a testear muchas cosas, qué sirve, qué no sirve, formato, cómo lo cambian, la cadencia de estos torneos. Verga, pinta rico. O sea, quiero saber qué tanto va a cambiar, pero de verdad un cambio maldito. Definitely sit tight. We'll have some more official comms around the end of January. Hopefully that's not too specific. Porque claro, el torneo de temporada es el 20, ¿qué? El 28. Sábado 28, domingo 29. A partir de allí siempre queda una semana más, ¿no? Algo así, una semanita más, hasta que comienza la nueva temporada. Es decir, que el siguiente parche cae, las siguientes notas del parche caen el martes 31 de enero. El parche se aplica el miércoles 1 de febrero, como dijo, y ya en ese parche deberíamos tener un anuncio sobre qué coño va a ser la temporada beta específicamente, o por lo menos durante toda esa semana, antes de que arranque la nueva temporada beta. I think that's probably what it's going to be, because that's when the patch is coming down. ¿Cómo estás, Alfred? Yeah, and you go. Tranquilo, que si alguno se perdió esto, esto lo voy a subir obviamente en un video. One more thing. So that will be just for the beta season. In terms of like qualifying for worlds and stuff like that, there's almost two different things. There's like the beta season and tournament season, and then there's like, you know, like competitive organized play. Exactly, I've outlined kind of what the system looks like now, but the X's and O's and the amounts probably won't be out until the end of the beta season, or before, like right before the end. So players, once you need to know, you'll know. But for now, we're just focusing on the kind of stepping stones, going from current seasonals to the beta season, and then to our first big release later this year. Gotcha. Yeah, that's great. Even just knowing that, you know, all this stuff is being worked on and that it is. Pero no han hablado de las rotaciones. Eso no han dicho nada. Esta es la primera parte. Falta la segunda parte que no la han publicado. It will be rolled out. I think No sé cuándo llegará. I know sometimes with comms, it's still there's a bit of a disconnect, and you know, players don't really understand what was going on or what was coming. So I think you know, this is great. We thank you so much for coming on the podcast, and everyone else. Estuvo muy bueno. Sí, soltó información, que es lo que quería. That gap. And super excited. Honestly, can't wait. Yeah, wish it was the end of the month already, because I want to. ¿Qué edad tiene este Rubén? Hear about it. I want to start trying it out. ¿Qué edad tendrá? 30 y. I want to see everything. I want to see all of it. ¡Qué maldito que dijo, weón! No puede ser. About it. I want to start trying it out. Yeah. I want to see the. ¡Qué perros! Claro, por eso hubo una edición a la mitad del video. Están hablando de lo que no pueden mencionar. Yeah. Mira, qué perro maldito. I want to see everything. I want to see all of it. But I think that's all we got for you guys today. Thank you everyone for listening. Thank you again, Ruben, for being on the podcast. Hope to have you on again sometime soon. And yeah, I think that's it. Babe, you got any last words? Okay, nope. We'll say goodbye. Qué perro maldito, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Cómo quitar un pip de un video tutorial? Todo bueno, todo muy bueno, la verdad. Soltó parla. Claro, nos dio un montón de pistas interesantes sobre qué podemos esperar para febrero. Que febrero no es nada, chicos. Febrero son 15 días, no es nada. Ahorita empezamos revelaciones de cartas. Toda esa maldita semana vamos a estar ocupados haciendo videos todos los días, hasta 2 videos, toda la chingadera. Seasonal, directo al seasonal. Y bueno, lo que se venga. Me encanta. Se viene un año así, pero trifásico. Un año maldito. Un año bien maldito.